Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Padre amado, Señor, damos gracias infinitas por este momento tan especial que nos regalas. Como iglesia estamos aquí, estamos de manera virtual reunidos, Señor, en un mismo espíritu, pidiéndote, Señor, que hables a nuestro corazón. Sabes, Dios, la serie de dificultades y situaciones que hemos tenido que sortear en estos tiempos. Sabes, bendito Señor, y conoces bien nuestras necesidades. Sabes, bendito Señor, lo que necesitamos, Dios, en estos días. Provee, bendito Dios, tú eres nuestro Dios proveedor, tú nos suples cada una de las cosas que necesitamos. Doy gracias por este tiempo, por este día, porque hoy es tu día, Señor, porque hoy venimos también como iglesia a humillarnos delante de ti, a exaltar tu nombre, pero a decirte, Señor, habla a nuestra vida y a nuestro corazón. Necesitamos escuchar tu voz, Dios, porque sabemos que es ella la que nos levanta, nos reconforta. Tu palabra misma dice que ella es útil para instruir, para aconsejar, para animar. De todo corazón te pido eso, Señor, que hoy, como siempre, Señor, hables a nuestra vida de una manera directa y personal. Oramos, Jesús, todo esto en tu precioso nombre. Amén y amén. Amén. Muy bien. Quiero contarle que el día miércoles tuvimos una enseñanza que se llamó Salvavidas en la Pandemia. Y estuvimos hablando sobre la oración. Y hubo una frase que yo compartí con ustedes que quedó retumbando en mi cabeza, haciendo referencia a la oración. Y pensando en cómo muchas personas han dejado de orar, decíamos, muchos han dejado de orar porque han tenido una oración sin comunión. Esa oración en donde no busco acercarme a Dios, solo busco tal vez su favor, su provisión, su respaldo, pero no me intereso por cultivar una relación con Él. Entonces llegábamos a esa conclusión. Una de las cosas que hace que la gente deje de orar es esas personas que oran sin buscar esa comunión o esa relación. Y esa frase me quedó retumbando en mi cabeza y yo decía, Señor, queremos seguir escuchando tu voz, queremos conocerte más, Dios. Y fue así como nació la enseñanza del día de hoy. Enseñanza a la que decidí llamar la voz de Dios. ¿Por qué la voz de Dios? Porque creo que es el anhelo de muchos. Señor, háblame. Señor, quiero escuchar tu voz. Usted escucha a muchas personas que dicen, Dios me habló. Y algunos dicen, pero ¿yo qué hago? O sea, yo no siento que Dios me hable. Y algunos piensan y dicen, ok, ¿cómo me va a hablar Dios? Lo va a hacer de manera audible. Se va a abrir el cielo y se va a partir en dos. Y la tierra se va a abrir en dos. Y entonces voy a escuchar una fuerte voz que me va a decir, hola Juan. Sí, así será como Dios me va a hablar. Entonces, muchas personas se preguntan, ¿cierto? La manera en la que Dios me va a hablar. Entonces, quise llamar de esta manera la enseñanza de hoy, porque a lo largo de estos días hemos estado escuchando muchas voces. A lo largo de estos días usted prende las noticias, usted prende su televisor, prende su iPad, prende su laptop y usted se da cuenta de la cantidad de noticias. Muchas de ellas, usted dice, me afectan, muchas de ellas me desaniman, porque escucho malas noticias, porque escucho contagios que van en aumento, porque escucho que las muertes van en aumento, porque escucho que la economía está frenada, está detenida, escucho indicadores siempre que van hacia abajo, escucho todo lo que se habla de economía, habla de crecimiento, y me preocupo y me cargo y me angustio, y entonces uno dice, hay personas muy cargadas y muy angustiadas porque solo se la pasan llenando su mente y su corazón de esa información, de esa voz que nos da los medios de comunicación. Algunas otras personas dicen, no, a mí hay una voz interior que es la que me habla y yo siempre me dejo guiar por esa voz interior. Y tú tienes que entender que esa voz interior puede que no sea la voz de Dios, ¿sí? Puede que sea tu corazón o tus sentimientos los que te estén moviendo a hacer algo. Entonces uno dice, ok, esa es otra voz que muchas personas pueden estar escuchando, esa vocecita, esa conciencia que la persona tiene. Pero también está la palabra del Señor. La palabra como fuente clara, fidedigna de la voz del Señor. Nosotros tenemos que entender que a través de la Escritura escuchamos al Señor. Sus palabras aquí están reveladas. Entonces, en medio de toda esta época
de toda esta situación, una de las cosas que no nos vamos a cansar de hacer es de animarlo a que por favor ore y busque cultivar una relación con Dios. Ore y busque afianzar esa fe en Él. Que usted empiece a desarrollar el hábito de leer la Escritura. Yo no sé qué ha pasado en estos 90 y casi 100 días. Ya vamos a completar 100 días en cuarentena. ¿Qué ha pasado con su lectura? Con su lectura diaria, usted está cultivando ese hábito, el hábito de escuchar al Señor, porque muchos anhelamos, escúcheme bien, escuchar la voz de Dios, pero no buscamos que Él nos hable. Y ahorita vamos a hablar de eso. Yo quiero para comenzar, que usted me acompañe a 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer el momento en el que por primera vez el Señor le habla al profeta Samuel. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer unos apartes hasta el versículo 11. Mire lo que dice la Escritura. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel, de quien estamos hablando, dormía en el santuario del Señor donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. ¿Y qué hizo Samuel? Dice, enseguida se levantó y fue corriendo donde estaba Elí. Se fue a buscar al sacerdote y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Elí le responde, yo a ti no te he llamado, ve y te vuelves a acostar, yo a ti no te llamé. Samuel volvió a la cama, pero una vez más el Señor lo llamó, Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me está llamando usted? Elí le vuelve a responder, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel, mire lo que dice acá, Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Van tres, ¿no? Uno diría, no hay tercera mala. Van tres. El Señor vuelve a llamar a Samuel. Entonces Samuel se levantó y corrió a donde estaba Elí, el sacerdote, y le dijo otra vez, aquí estoy, ¿para qué me llamó? Entonces Elí, el sacerdote, se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo, Samuel, Samuel. Y entonces Samuel le respondió, habla Señor, que tu siervo escucha. Aquí nos damos cuenta de algo. Aquí nos damos cuenta de un joven que está escuchando la voz de Dios, pero que no reconoce que es la voz de Dios. Un joven que sale corriendo a otro cuarto, pensémoslo así, él está en un lugar, en una habitación, en otra habitación está el sacerdote, él escucha una voz y él dice, debe ser el sacerdote quien me llama. Sale corriendo para allá, el sacerdote en 3 oportunidades le dice, no soy yo quien te está llamando. En esa tercera oportunidad, él se da cuenta que es Dios quien está llamando a Samuel y le dice, cuando escuches esa voz, respóndele al Señor, porque no soy yo quien te está llamando, sino es el Señor. Entonces, a través de esta pequeña historia uno se da cuenta, como lo dice la palabra y lo leíamos, Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Nosotros podemos pensar en algo. Hay muchas personas que hoy hacen parte de estas transmisiones, que hoy comparten con nosotros el ser parte de la iglesia, pero que tal vez aún no conocen al Señor. Escuchan hablar de Dios, como lo decía un autor alguna vez. Hablan de Dios, pero no hablan con Dios. Tienen una creencia y dicen, ok, Dios existe, pero no se preocupan por cultivar una relación personal e íntima con Dios. Y ese es el anhelo que nosotros tenemos en el corazón, como pastores, como líderes, como directores, que cada uno de ustedes entienda la importancia de cultivar una relación personal con Dios, de escudriñar la palabra todos los días, porque siempre Dios tendrá todos los días esa palabra que usted y yo necesitamos. Ese día que usted se levanta cabizbajo, ese día que usted se levanta con algún tipo de temor, ese día en el que usted se levanta tal vez con
manto de incertidumbre sobre usted, usted va a la palabra de Dios y el Señor, usted sabe que es como esa lámpara encendida, como cuando todo está oscuro y usted prende una lámpara y empieza a ver todo con claridad. Pues de la misma manera, así opera la palabra en nuestra vida. Hay personas que dicen, no sé qué voy a hacer, no sé qué camino tomar, no sé qué decisión tomar, tengo mucho temor frente a esto, tengo cierta incertidumbre frente a esta situación. Usted va a la palabra, yo le aseguro que Dios habla a su corazón. Por algo la palabra nos dice que ella es lámpara. Una lámpara se enciende para iluminar, una lámpara encendida trae claridad, y eso es lo que hace la palabra del Señor en nuestra vida. Entonces creo que es un anhelo profundo en el corazón de muchos. Dios, háblame, guíame, enséñame, quiero escuchar tu voz. Pero aquí es donde hago la primera pregunta, y es así como he llamado a la primera parte de esta enseñanza. ¿Conoces realmente a Dios? Porque ahorita lo decíamos, como le pasó a Samuel, escuchaba la voz, pero aún no conocía al Señor. Muchas personas hoy hacen parte de la congregación, pero aún no conocen al Señor. Fue lo que le pasó a Samuel. Samuel tuvo que hablar con Elí para que Samuel entendiera que la voz que estaba escuchando era la voz de Dios. Mire lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Por ese motivo padezco estos sufrimientos. Pablo le está hablando a su discípulo Timoteo. Pero no me avergüenzo, dice, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Allí se deja ver una convicción. Pablo está hablando a un Timoteo y le está diciendo, yo estoy convencido de quién es Dios. Yo sé en quién he creído, lo conozco, he visto su obrar en mi vida, he visto lo que ha hecho en mi corazón, cómo ha cambiado. Usted conoce la historia de Saulo, usted conoce, Pablo antes de llamarse Pablo se llamaba Saulo y era de Tarso, una región en donde él fue formado, capacitado para perseguir cristianos. Ese era su oficio, perseguir cristianos, a los del camino. Él creía que eso que hacía le agradaba a Dios, pero algún día tuvo un encuentro con Jesús y Jesús cambió su vida para siempre. Le entregó otro norte, le dijo, tú estás viviendo en un despropósito absoluto, necesito que entiendas lo que tengo para ti. De la misma manera ocurre con la palabra. La palabra es tan clara por momentos que te deja ver qué cosas no estabas haciendo bien, qué cosas no estabas haciendo bien en los diferentes roles. Primero como hijo de Dios. Tal vez buscabas a Dios, como lo decíamos el miércoles, tú buscabas a Dios solo como el Dios bombero cuando tenías la necesidad de algo, cuando tenías un problema, cuando tenías un examen con un diagnóstico malo. Ahí era donde tú buscabas a Dios y Señor, ayúdame. Entonces pagabas penitencias y hacías de todo y creías que esa era la manera. Pero cuando tú fuiste a la palabra y escuchaste la voz de Dios, entendiste que de eso no se trataba. Que más que buscar la mano de Dios para que me bendiga, tú y yo estábamos llamados a buscar el rostro de Dios, a buscar su presencia, su compañía, su cuidado, su instrucción. Entonces, es lo que hemos entendido y como un Pablo lo ha entendido, nosotros también lo hemos entendido y queremos que muchos de los que están escuchando allí lo entiendan. Lo que Dios quiere no es solo hablarte, lo que Dios quiere es tener una relación contigo, una comunicación directa, diaria, que tú puedas de manera intencional decir, Señor, quiero buscarte, voy a dedicar un espacio, voy a buscar la manera de concentrarme para que hables a mi vida. Y allí cuando tú vas a la palabra es como cuando esa luz entra por la ventana, esa luz resplandeciente y tú en ocasiones ves partículas en el aire porque es tan intenso el rayo de la luz que se ven las partículas flotando en el aire y las impurezas. Eso es lo que ocurre con la palabra. Cuando tú le permites al Señor, como le permitió Zaqueo, cuando Jesucristo entró a su casa, recuerdan que Jesucristo le dijo, hoy ha llegado la salvación a tu casa, pues de la misma manera, tú te acercas al Señor y le abres las puertas de tu casa, de tu vida, y el Señor empieza a ordenar la casa y el Señor te empieza a mostrar lo que no estaba bien, lo que sí estaba bien, el Señor te empieza a mostrar ese camino que Él quiere que tú transites. La palabra misma dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Hay gente que escucha la voz de Dios, pero hay gente que no sigue el camino o la instrucción que Dios ha entregado. Y de eso vamos a hablar ahorita. ¿Qué pasa cuando yo escucho la voz de Dios? ¿Cuál tiene que ser mi actitud?
de cierta manera, antes de ir a escuchar la palabra, cuál tiene que ser mi actitud, qué predisposición debo tener cuando digo quiero escuchar la voz del Señor. Entonces, la primera parte de la que te hablo es, o te pregunto, ¿conoces realmente al Señor? Porque fíjate que Samuel no lo conocía. Samuel venía caminando con el sacerdote desde hacía un tiempo. Y tú tienes que entender que cuando tú conoces a Dios, cuando tú conoces el carácter de Dios, cuando tú buscas examinar la palabra y entender cómo obraba Dios, cómo sigue obrando Dios, conoces sus atributos, conoces su carácter, conoces a un Dios fiel, a un Dios justo, conoces a un Dios misericordioso, conoces a un Dios infinito, a un Dios eterno, a un Dios que habla y que no cambia de parecer, a un Dios que no se equivoca. Cuando tú conoces a Dios, hay cosas que se generan en tu corazón. Seguridad, confianza, porque sabes a quién sigues, porque entiendes que Dios no se equivoca. ¿Trae seguridad a tu corazón? Sí. ¿Trae paz a tu corazón? Por supuesto. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese saber que Dios conoce el fin desde el principio. Eso te lleva a ti a descansar. Es Dios, es tu Padre hablando a tu vida. Es tu Padre diciéndote, yo sé el camino que tienes que seguir. Yo te daré consejos, yo te cuidaré. Es ese Padre que te dice, mis planes están por encima de los tuyos. Ese Padre que me muestra, ese Padre que me instruye, ese Padre que me corrige, ese Padre que me ama, ese Padre que me disciplina. Nosotros queremos que tú busques cultivar una relación en donde tú puedas conocer a Dios. Repito, el día miércoles hablábamos de cómo muchas personas dejan de orar porque no se preocupan por cultivar una relación. Tienen una oración sin relación. Busco a Dios como al cajero. Dios ayúdame, Dios respáldame, Dios bendíceme, Dios mete tu mano, Dios hace un milagro y ya. Y hasta ese punto queda la oración de algunas personas. Por eso para muchos llega a ser hasta monótono y aburrido. Y hay muchas personas que dicen, pero es que yo he orado y no pasa nada. No. Cuando tú oras, tú dices, Señor, aquí estoy y oro. ¿Y sabes qué hace la oración? La oración es ese momento de preparación para que Dios hable a tu vida. Entonces tú cierras tus ojos y le hablas al Señor y le dices y le muestras. Pero hay un momento en medio de la oración en el que tú guardas silencio y es Dios quien empieza a hablar. Y entonces tú tienes que ir a la Escritura y entonces Dios te empieza a hablar y entonces allí se empieza a cultivar esa relación y esa comunicación. Porque tú tienes que entender que en medio de mi relación con Dios debe haber comunicación. Yo le hablo, pero yo me maravillo al ver cómo Él me habla, cómo Él me responde, cómo Él trae respuestas a las preguntas que yo tengo, cómo Él me da la claridad para saber qué debo hacer. Cuando tú vas a la palabra y dices, gracias Dios, me acabas de hablar, definitivamente confirmé eso que me habías dicho antes a través de la Escritura. Debes procurar cultivar una relación para conocer a Dios. Así como el conocer a Dios trae paz a tu corazón, así como conocer a Dios te da esa seguridad porque tú sabes en quién estás confiando, así como sabes que no es en vano, como lo dice la palabra también hay riesgos cuando tú no conoces a Dios. Porque cuando tú no conoces a Dios, no vas a reconocer cuál es su voz realmente. Dice la palabra que no seas llevado por vanas filosofías o enseñanzas, porque muchos se han desviado. Cuando la palabra habla del creyente inmaduro, el que es como un niño que sigue tomando leche cuando ya debería estar tomando alimento sólido, la palabra hace referencia precisamente a eso. Cómo muchos han sido desviados por filosofías de este mundo. Cuando tú no conoces al Señor, cuando tú no aprendes a reconocer su voz, te van a confundir con facilidad. Te puedes llegar a desviar. Te van a engañar fácilmente. Te van a empezar a decir, hey, no, sí, pero vea, si Dios existiera, ¿por qué ocurre todo esto? Y si tú le das cabida a ese comentario o a ese pensamiento, tú terminas diciendo, sí, no, pues, si Dios es un Dios de amor, sí, la verdad, no sé, nos está castigando. Y nosotros entendemos lo que dice Dios en su palabra, porque ya hemos escuchado su voz a través de ella. La palabra dice que todo lo que ocurre en nuestra vida obra para bien, obra para el bien de sus hijos, obra para el bien de aquellos que hemos sido llamados conforme a su palabra. Entonces, dése cuenta lo importante que es reconocer la voz.
Es como cuando usted le van a poner otra voz y usted dice, no, esa no es la voz. Esa no es la voz de mi papá. Yo conozco muy bien la voz de mi papá. A mí no me van a venir a meter los dedos a la boca y me van a decir que mi papá fue el que mandó a decir eso. No, yo conozco muy bien a mi papá. Yo conozco el corazón de mi papá. Yo sé cómo habla mi papá. Tú no te dejas confundir. Qué importante entonces es conocer al Señor. Conocerlo de una manera íntima y conocerlo de una manera personal. ¿Para eso se necesita tiempo? Sí, por supuesto. Para eso necesitamos tener esa intención, sí. Esa disposición, ese decir, Señor, háblame. Necesito escuchar tu voz. Y ahorita lo decíamos. Muchos dicen, yo quiero escuchar la voz de Dios. Y uno se da cuenta cómo el Señor desde el principio nos ha dejado ver que algo que el Señor quiere con nosotros es comunicarse con nosotros, es hablar a nuestro corazón. Mire lo que dice Génesis capítulo 1 en el versículo 27 y en el versículo 28. Allí se está hablando de la creación, ¿cierto? En Génesis dice, Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Allí el Señor empieza a hablarle al hombre desde un principio. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen. Y usted se da cuenta que allí el Señor está hablando al hombre. Desde un principio el Señor. Entonces, si tú estás teniendo problemas para escuchar a Dios, yo te diría que el problema más que intelectual es espiritual. Y entonces deben ser atendidas estas necesidades. Tú sabes que Dios quiere hablarte. Lo acabamos de leer en Génesis. Nos damos cuenta cómo desde un principio el Señor quiere tener una comunicación contigo. Lo hemos dicho muchas veces. El Señor no solo te quiere salvar, entregó su sangre en la cruz para que tus pecados fueran perdonados. No solo quiere que seas salvo, quiere que mientras estás aquí en la tierra, tú y yo tengamos una comunicación y una comunión con Él de manera personal. Entre más compartas tiempo con Dios, más vas a aprender a reconocer su voz. Es como en una relación. Tú aprendes de la persona, tú conoces su corazón con el tiempo, compartiendo. Y hay algo que se empieza a desarrollar y es confianza. Cuando tú tienes al lado a alguien que te cuida, que te ama, que te protege, que cuando haces algo malo te lo hace ver, que no te consiente las cosas malas, sino que te exhorta a cambiar y a corregir, tú empiezas a darle un valor importante a esa persona. Para ti esa persona empieza a ser muy valiosa. Y cuando hablamos de el Señor y nosotros, entendemos el valor que hay. Lo decíamos esta mañana cuando hablábamos con los siervos. Damos gracias al Señor, es un privilegio poder saber que cierro mis ojos todos los días y hablo a Dios y Dios me escucha. Pero no solo es que Dios me escuche, sino que Dios me habla. Y entonces yo sé que Dios me habla a través de la palabra. Y yo digo, qué privilegio que no todos tienen. Y yo doy gracias al Señor porque hoy tengo la Escritura y porque yo oro al Señor y digo, Señor, a través de tu Espíritu Santo, habla a mi corazón y habla a mi vida, porque una de las necesidades más grandes que tenemos es escuchar la voz de Dios. Necesitamos escuchar su voz. Sabemos que Dios nos habla a través de la palabra, sabemos que Dios en muchas ocasiones nos habla a través de algunas personas, sabemos que Dios nos habla a través de las circunstancias, pero sabemos muy bien que una de las cosas que tenemos que desarrollar en nuestra intimidad con Dios es la oración. Es una disciplina espiritual que tú tienes que desarrollar. Tú sabes que a través de ella Dios te habla. Y cuando tú quieres hablar con alguien, tú te dispones, tú te acercas, tú comienzas a hablar. Tú quieres escuchar a esa persona, pues tú te acercas a esa persona y tú le hablas y tú lo saludas y tú le preguntas. Y en esa oración y en esa relación con Dios, muchas cosas se comparten sentimientos, se comparten emociones. Tú le manifiestas a Dios cómo te encuentras, tú le dices al Señor si estás achicharrado, si estás
desanimado, si estás con los brazos caídos, si tienes temor, si estás angustiado, si estás inquieto, tú se lo manifiestas a Dios, pero tú sabes bien que Dios te va a hablar, que Dios no va a guardar silencio, que Dios a través de la Escritura te va a responder. Pero tú te acercas, porque tú anhelas tener comunicación con esa persona. ¿Y sabe? Cuando hablamos de esto, tenemos que decir que hay muchas personas que no tienen esta intención, que no tienen este anhelo, esta gana, esta sed. Hace un par de días lo recordaba en un programa que tuvimos con nuestro amado diácono y con su esposa, con Chloe Glorita, y hablábamos y pensábamos cómo cuando, por ejemplo, han traído gente, gurús de la administración o de las redes sociales, gente muy dura, la traen a una conferencia aquí, a algún centro de convenciones, hay gente que paga. Dice, no, la entrada vale 200,000 pesos, pago los 200 porque yo me quiero sentar a escuchar a ese hombre experto en su materia, en su actividad, en mercadeo. Entonces voy a aprender de esa persona porque tiene mucha experiencia, porque se ha formado, porque ha vivido quiebras, se ha levantado nuevamente, entonces es un emprendedor. Entonces yo quiero escucharlo para aprender de él. Y hay gente que gasta dinero para estar allí sentada en primera fila escuchando y escribiendo y atendiendo. Y no solo escuchando, sino trabajando por poner en práctica. Porque la persona llega y dice, ok, yo estoy viendo en esta persona que todo lo que dice es coherente, tiene sentido, su vida lo demuestra, se ha logrado levantar, hoy es un referente para muchos. Entonces usted está ya atendiendo a esa instrucción y a esos consejos. Y entonces nosotros pensamos en algo. Nosotros decimos, ¿quién es Dios? Quien todo lo conoce, quien todo lo sabe, el creador de los cielos y la tierra. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿Es tu máxima autoridad? ¿Quién es Dios para ti? Cuando tú entiendes que Dios es fuente principal de toda sabiduría, cuando entiendes que Dios conoce el fin desde el principio, cuando entiendes que nada se sale del control de Dios, cuando entiendes que Él todo lo sabe, cuando entiendes que Él todo lo puede, Él es todopoderoso, tú te deberías acercar a Él con una sed y una gana y con una actitud diferente. Como cuando viene ese gurú y pagas esas grandes sumas de dinero para escucharlo. Pues quiero decirte algo, todos los días tú tienes la posibilidad de arrodillarte delante del Señor, de abrirle tu corazón, de contarle todo lo que tienes aquí guardado, todas los temores, las angustias, todas tus luchas, todo, absolutamente todo, pero sobre todo, tienes ese tiempo también para escuchar su voz. Que en su corazón haya ese anhelo, que usted le diga, Señor, yo quiero conocerte más. Que usted hoy tome esa decisión, que usted diga, Señor, hoy quiero conocerte más. A veces hemos dejado la oración a un nivel de monotonía impresionante, en donde cierras tus ojos y dices, Dios, mira, esta es mi lista de mercado, bendíceme, amén. No, que tú puedas decir, Señor, yo quiero conocerte más. Yo quiero acercarme más a ti. Yo quiero que hables a mi vida. Me dispongo a escucharte. Me detengo en mis días, en mis actividades, en medio de todos los compromisos que tengo. Me detengo, hago un alto y me concentro porque quiero escuchar tu voz. Que usted pueda decir, Señor, quiero y anhelo y deseo y me deleito y disfruto escuchar tu voz y quiero escuchar tu voz. Para eso, usted y yo tenemos que trabajar por cultivar una relación profunda con Dios. Porque si yo le preguntara esto, ¿usted qué podría responder? ¿Cuánto tiempo puede durar una conversación con alguien con quien no tienes una relación profunda? Un par de minutos.
Cuando tú tienes una relación profunda con alguien, hay muchas cosas por contar. Hay muchas cosas por compartir. Tú abres tu corazón de par en par. Tú expresas cómo estás. Tú dejas ver tus emociones. Tú compartes tus temores, tus angustias, todo. Cuando tienes una relación profunda con esa persona. Por eso los animamos a que ustedes hoy puedan decir, Señor, hoy yo quiero conocerte más. Hoy quiero que hables más a mi corazón. Mire, yo lo escribí así. ¿Usted sabe lo que significa que Dios me hable? ¿Usted sabe para usted qué significa que Dios le hable? Si usted pudiera decirlo allí, ¿qué diría usted? Si usted pudiera escribirlo allí en el chat. Bueno, no escriba en el chat porque se distrae. ¿Para usted qué significa que Dios le hable? Yo escribí 2 cosas. Significa que Él está cerca. Y si Él está cerca, Él conoce mis necesidades. No solo las conoce, sino que atiende a cada una de ellas. Dios me ama, Dios me cuida, Dios me guarda. Soy su hijo. Sé que mi vida está rendida a sus pies. Sé que estoy llamado a ser obediente. Sé que estoy llamado a honrarlo y glorificarlo solo a Él. Pero sé también, y estoy seguro, que Dios está cerca. Dios está cerca de mí. Dios habla a mi corazón. Dios conoce mis situaciones porque usted lo sabe. En muchas ocasiones usted le ha dicho, Señor, háblame. Dios, necesito que me hables. Y Dios le habla. Y Dios le responde. Y algunos dicen, pero ¿cómo? Yo no escucho la voz. No. Volvemos a lo mismo. Dios, a través de la Escritura, habla a nuestra vida. Habla a nuestro corazón. ¿Sabe para mí qué más significa que Dios me hable? Pues que Dios me quiere guiar, que Dios me quiere instruir, como lo dice el Salmo capítulo 32, versículo 8, Salmo que muchos de ustedes conocen muy bien. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Entonces, para nosotros es una realidad. Dios quiere hablar a nuestro corazón. A través de la Escritura escuchamos la voz de Dios. Desde el principio de la creación nos damos cuenta cómo el Señor le habló a Adán y a Eva y les dijo. Desde el principio nos damos cuenta cómo el Señor quiere, anhela tener una relación entre nosotros y Él. ¿Cómo identificamos la voz de Dios entonces? Esa es otra pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer. ¿Cómo puedo entender si la voz que estoy escuchando, porque se lo dije hace un momento, hay personas que dicen, es que hay una voz aquí adentro, en mi interior, que como que me dijo que tenía que hacer esto? Tenga mucho cuidado. Si usted no ora, si usted no lee la palabra, y usted empieza a decir cosas como, siento que Dios me está llevando a hacer esto. No, tenga mucho cuidado, porque tal vez no es Dios. Tal vez es la voz de sus emociones, la voz de su corazón. Porque si usted no ora y si usted no lee la palabra, ¿de qué manera le va a hablar Dios? Entonces, ¿cómo identificamos la voz de Dios? Mire lo que dice la palabra en Deuteronomio capítulo 18, versículo 21. Tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? ¿Cómo voy a hacer para reconocerlo? Mire, para usted y para mí es claro que Dios no es la única fuente de pensamientos y sentimientos que llegan a nuestro corazón. Hay muchas otras voces que se tratan de levantar. Y es triste decirlo, pero hay muchas voces por fuera de la Escritura, por fuera de la palabra de Dios, que llegan a tener mucho más poder en la vida de la persona. Y uno tendría que entrar a examinar eso. Porque para nosotros, lo más importante debería ser lo que dice Dios. Señor, estoy pensando esto, pero ¿tú qué opinas? ¿Qué tienes para decirme frente a esto que estoy pensando? Frente a esto que estoy sintiendo, Señor, ¿qué tienes para decirme? Háblame, Señor. Y entonces Dios habla a tu corazón. ¿Cómo entonces tienes cuidado de saber cuál es la voz de Dios? Primero te lo dije hace un rato, tienes que conocerle a Él. ¿Necesitas tiempo? Sí, claro. Necesitas compartir tiempo con Dios. Porque a medida de que pasa el tiempo, empiezas a conocer su carácter, empiezas a confiar en Él y empiezas a reconocer su voz.
para que cuando llegue otra voz, tú fácilmente digas, no, perdóname, pero eso no es de Dios. Definitivamente esa voz no viene de parte de Dios. Primera cosa con la que tú puedes filtrar si es o no es la voz de Dios. La voz de Dios no se contradice nunca frente a la Escritura. Jamás se contradice. Hay personas que dicen, no, es que a mí Dios me dijo. Ok, espérate un segundo. No, es que yo siento que este negocio es de parte de Dios. ¿Y qué negocio es? No, pues ahorita es un contrabando que... Espérame un segundo. ¿Contrabando? ¿Eso no es ilegal? No, es que el Señor me mostró que nos debemos ir a vivir con mi novio para ahorrarnos en tiempos de pandemia. ¿El Señor te mostró? ¿Estás segura que fue Dios quien habló a tu corazón? No, es que a mí el Señor me trajo paz con este negocio. Mi primo no es cristiano, pero a mí el Señor... Espérame, ¿qué dice Dios? Entonces, cuando tú conoces muy bien la palabra, tú te das cuenta que jamás el Señor se va a contradecir. Si tú dices que Dios te dijo algo, siempre ve a la palabra del Señor, confronta ese pensamiento y examina. Si no hay coherencia, deséchalo. ¿Por qué? Porque te lo repito, jamás habrá contradicción. Muchas veces será una voz, como te dije hace un rato, que va a nacer de tu corazón. La gana de hacer eso, tal vez nace en ti, ese deseo, ese anhelo, no en el corazón de Dios, está en tu corazón ese anhelo. Entonces, por eso es importante entender que para reconocer la voz de Dios, yo tengo que conocer la Escritura. Por eso los llamamos y los animamos a meditar en ella. Amén. Hay otra cosa cierta en medio de esto, y es que la voz de Dios siempre se va a cumplir. Si Dios lo ha dicho, eso ocurrirá. Dios no es hombre para fallar. Dios no es hombre para equivocarse. Es Dios, tan sencillo como eso. Cuando Dios habla, como un Samuel, Señor, habla que tu siervo escucha. Usted se podría hacer una pregunta en medio de todo esto, en medio de entender la voz de Dios y el cómo Dios nos hable. Usted podría decir, pero a mí, ¿por qué Dios no me habla? Yo escucho que hay gente que dice que Dios me habló, que Dios me dijo. ¿Yo por qué siento que Dios no me habla? Pueden preguntarse algunas personas. Algunas personas están esperando que Dios les hable a través de un sueño. ¿Que Dios lo puede hacer? Sí, por supuesto. Si Dios lo quisiera hacer, lo haría. Muchas personas están esperando que el mar se abra o que se encuentre con una zarza ardiente. No somos Moisés y no estamos en esa época. Muchos querrían que Dios les hable como les hablaba a los profetas, que envió un ángel del Señor y entonces le dijo. Y cierto que el Señor en ese momento habló de esa manera. ¿Por qué? Porque en la época de los profetas del Antiguo Testamento, el plan de Dios se estaba revelando de manera progresiva. Pero también es cierto que hubo un momento en el que ese plan fue revelado en su totalidad y quedó escrito en las Sagradas Escrituras. Y la revelación está aquí, manifiesta en cada hoja. Entonces, tú no puedes esperar que se abra el mar en dos, o que Dios descienda del cielo y con voz de arcángel hable a tu vida. Si Dios quisiera hacerlo, haría en este momento. Pero lo que hemos visto a lo largo de la historia es que hubo un momento en el que el Señor habló de esa manera. Y en este momento el Señor lo hace de otra manera. Usted y yo tenemos dos cosas, sí, podríamos decir dos cosas, que los profetas en el Antiguo Testamento no tenían. La primera, al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se manifestaba de otra manera. Nosotros tenemos claro que el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Y segundo, tenemos una revelación completa, las Sagradas Escrituras. Entonces yo oro y le digo al Señor, Señor, habla a mi vida, instrúyeme, quiero escuchar tu voz. Mire, aquellos que buscan escuchar
la voz de Dios fuera de la Escritura, podríamos llegar a pensar que están albergando un sentimiento que tal vez les está diciendo, es que la Escritura no es suficiente. Y nosotros creemos en la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Nosotros creemos que Dios a través de la Escritura nos muestra el camino que debemos seguir. Nosotros creemos que a través de la Escritura el Señor nos habla frente a cada una de nuestras necesidades. Creemos en la inerrancia de la palabra del Señor. Creemos en la suficiencia de la palabra del Señor. Amén. Entonces, qué importante es que si usted está diciendo, Dios a mí no me habla, que usted examinara cuánto tiempo está dedicando usted a leer las Sagradas Escrituras. Señor, tengo esta situación, y te sientas y oras y guardas silencio y lees la Escritura y esperas a que Dios te hable. Yo te aseguro que Dios responde. Yo te aseguro que Dios te habla. Porque no solo lo hizo con Adán. El Señor le habló a Abraham, el Señor le habló a Noé, el Señor le habló a Moisés, el Señor le habló a Josué, el Señor le habló a Elías, el Señor le habló a tantos, el Señor le habló a Samuel. Y yo digo, Señor, de la misma manera tú hablas a mi vida, pero hoy lo haces de una manera diferente, a través de las Escrituras. Pero yo sé que tú quieres hablar, yo sé que tú me quieres instruir, por eso me acerco a ti. ¿Queremos escuchar la voz de Dios sin leer las Escrituras? No es la manera. Estamos equivocados si queremos escuchar la voz de Dios, que llegue un ángel, que se escuche una fuerte voz. No, aquí están las Sagradas Escrituras. Y tú y yo estamos llamados a buscar y a escuchar su voz. ¿Qué es lo que se supone tiene que ocurrir? Si yo entiendo que el Señor habla y habló al ser humano desde un principio y quiere seguir hablando, si yo entiendo que ya no estoy en la época de los profetas, ok, y que el Señor habla a mi corazón, y que el Señor conoce muy bien lo que yo necesito escuchar, y que aquí está la verdad revelada, aquí está, ok, y que debo cultivar una relación con Él, y que debo conocerle más. ¿Qué es lo que se supone esperaría el Señor que yo haga cuando escuche su voz? Porque esa es otra pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer. No solo es querer escuchar la voz de Dios, porque uno podría pensar, ¿tú quieres escuchar la voz de Dios? ¿O estás buscando la aprobación de Dios o acomodar la palabra de Dios para hacer lo que tú quieras hacer? ¿Cuál es tu intención realmente de escuchar la voz de Dios? Si pensáramos en cuál es el anhelo del Señor cuando le escuchamos, yo pensaría en una cosa. Juan, mira lo que dice Juan capítulo 10, versículo 27, texto que cité hace un momento. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Sabe qué nos está diciendo la Escritura allí? Que el Señor me habla, que como su oveja yo escucho su voz, pero que cuando yo escucho su voz yo estoy llamado a algo, a obedecer. Cuando yo le hablaba a usted ahorita de, ¿usted quiere escuchar la voz de Dios? Usted dice sí. Yo le tengo que decir, ok, en usted debe haber una predisposición, o sea, usted de manera anticipada se tiene que disponer para obedecer la palabra del Señor. Señor, anhelo escuchar tu voz. Con humildad te lo digo, necesito escuchar tu voz. Me quiero someter a tu voluntad. Muchas personas escuchan la voz de Dios, pero no hacen lo que les dice. Por algo el Señor decía, muchos me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que les digo. ¿Qué pasa cuando yo escucho la voz del Señor? ¿Qué pasa cuando yo voy a la palabra y me doy cuenta que Él me habla? No solo de mi parte debe haber obediencia por cumplir lo que Dios me dice, con prontitud. Si Dios te dijo, hazlo. ¿Desde hace cuánto Dios te dijo que hicieras algo y aún no lo has hecho? Dios espera de tu parte y de mi parte obediencia. Algunos dirán, no, pues yo la verdad voy a leer, voy a escuchar y si me gusta, pues lo hago. No. Las Escrituras están reveladas para nosotros, no para que tú las cuestiones o para que tú escojas
con qué estás o con qué no estás de acuerdo, no. La Escritura fue revelada para ti y para mí, para que tú y yo la pongamos en práctica, para que tú y yo la obedezcamos. Dice la palabra en Mateo capítulo 7, versículo 24, el hombre prudente es aquel que escucha estas palabras y las pone en práctica, porque ese hombre es como un hombre que construye su casa sobre la roca. Entonces, cuando yo entiendo que Dios me habla, cuando yo entiendo que a través de la Escritura el Señor habla a mi vida, su voz de manera clara está allí manifiesta, mi corazón se tiene que alegrar. ¿Por qué? Por su cuidado, por su instrucción, porque a través de la Escritura veo su misericordia, su amor, su fidelidad. Yo quiero que tú hoy salgas o termines esta transmisión diciéndole: Señor, quiero anhelar escuchar tu voz. Quiero anhelar buscarte. Quiero cultivar una relación íntima contigo. No una relación superficial, no, una relación profunda, en donde se desarrolle esa confianza, ese saber a quién estoy siguiendo, ese saber a quién sirvo, ese saber a quién he rendido mi vida, ese saber que tú conoces todo tiene que traer paz a mi corazón. Ese conocer la verdad me ha traído libertad. Frente a cualquier engaño, de mis ojos ha sido quitada una venda, porque he podido conocer la verdad y esa verdad me hizo libre. He podido conocer a través de la Escritura que el único camino al Padre es Cristo. Lo he podido conocer a través de la Escritura, mis ojos se han abierto. Hoy veo las cosas con claridad. Recuerde que este es el año 2020, visión integral. Yo anhelo ver las cosas como Dios las ve. Entonces, si yo quiero ver cómo ve Dios las cosas, pues tengo que conocer cómo piensa Dios. ¿Quiere saber usted cómo piensa Dios? Pues estamos llamados a leer la Escritura. Por eso, mi oración es que usted termine esta transmisión y cierre sus ojos y diga: Señor, anhelo escuchar tu voz. Porque a lo largo de la Escritura me doy cuenta que cuando muchos escucharon tu voz y la obedecieron, les fue bien. Ese es el anhelo que tenemos nosotros. Que usted no solo busque cultivar esa relación íntima y personal con Él para escuchar la voz, sino que usted, al escuchar su voz, con prontitud la obedezca. Porque sabemos muy bien que su voz también nos dice que la bendición viene tras la obediencia. Cuando tú y yo obedecemos, dice la palabra, dice su voz, que Él nos bendice, que Él restaura. Si ustedes escuchan atentamente mis palabras, si se arrepienten, si de todo corazón me buscan, yo restauraré, yo obraré. Yo haré cosas que ni ojo ha visto, ni oído ha escuchado. Es el poder de Dios obrando en la vida de un hombre, de un pueblo o de una familia que se dispone no solo a buscarlo, a escuchar su voz, sino que se dispone a obedecerlo luego de haber escuchado la instrucción, luego de haber escuchado el mandamiento. Tú y yo estamos llamados a eso. No solo a buscarlo, sino a escucharlo y a obedecerlo. Muchos anhelan escuchar la voz de Dios, ¿para qué? ¿Para ver si me meto o no me meto en un negocio? No. ¿Para ver si me caso o no me caso? No. Que no sea solo ese la razón o el motivo por el que tú buscas. Tú buscas la voz de Dios para recibir instrucción, pero tú buscas la voz de Dios porque quieres escucharlo, porque sabes que Él es fuente de toda sabiduría, porque sabes que hoy tienes ese privilegio que pocos tenían en el Antiguo Testamento. Ten la seguridad que así como Dios hablaba de manera audible, lo hacía de otra manera, no lo hacía con todos, lo hacía con algunos. Ten presente, el profeta era quien hablaba y compartía el mensaje de Dios al pueblo, y el sacerdote era el que le hablaba al Señor lo que el pueblo le había mandado a decir. Así era como se desarrollaba la comunicación entre Dios y el pueblo. Hoy tú y yo tenemos la bendición de tener las Sagradas Escrituras, para meditar en ellas, para escuchar la voz de Dios todos los días de nuestra vida, para saber cómo comportarnos y cómo llevar una vida consagrada a Él. Dice la palabra, ¿cómo puede vivir el joven una vida íntegra? Pues viviendo conforme a su palabra, a su voz, a lo que Dios nos dice. ¿Es un anhelo? Sí, es un anhelo que tenemos nosotros de todo corazón. ¿Y por qué somos tan incisivos? Porque es una de las cosas que las personas menos hacen.
en su vida cristiana. Orar y leer la palabra. Queremos que Dios nos hable, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos respalde, queremos que Dios sane, queremos que Dios meta su mano. Pero ¿queremos realmente cultivar esa relación íntima y personal? ¿Queremos realmente conocerle más? Se lo dije hace un momento, que hoy esa sea su oración. Señor, yo quiero conocerte más. Quiero dejar de tener una oración tan egoísta, cuando solo cierro mis ojos y te pido, y te pido, y te pido, y te pido, pero no me detengo un instante a escuchar tu voz. Sé y estoy seguro que quieres instruirme. Sé que desde un principio de la humanidad lo dejaste manifiesto, le hablaste al hombre. Sé que lo hiciste a través de muchos profetas. Sé que enviaste a tu Hijo, porque la Escritura me lo dice. Si yo quiero conocer al Padre, tengo que conocer al Hijo. Si yo anhelo escuchar la voz de Dios, tengo que entender que quien abrió ese camino o ese canal entre Dios y el hombre se llamó Jesucristo. Y a través de la Escritura conozco su ministerio terrenal. A través de la Escritura entiendo que todo se trata es de Él, que el protagonista de toda esta historia es Jesucristo. Y cuando yo voy a la Escritura y leo lo que Dios dice y escucho su voz y entiendo que algún día, ese día en el que reconocí al Señor Jesús en mi corazón, que le abrí de par en par mi vida, las puertas de mi casa y su salvación llegó a mi hogar, ese día mi vida cambió para siempre. Ese día las cosas cobraron otro sentido. Ese día lo espiritual tomó un mayor valor. Ese día lo eterno empezó a ser efectivo en mi hogar, en mi casa. Ese día comprendí la verdad de Dios frente a la mentira del mundo. Ese día mis ojos fueron velados. Se quitó esa venda de mis ojos. Entendí que en Él ya no hay condenación. Me equivoqué y fallé, sí, pero entendí a través de su voz que en Él encontraba misericordia, que cada mañana se renovaban sus misericordias. Entendí el llamado que Él me hace, no solo a apropiarme de sus promesas, no solo a decir, Señor, tú has dicho y lo harás, Dios, y gracias. No solo a eso, sino a entender también que así como hay promesas y hay esperanza, también hay mandatos que Dios nos ha llamado a poner en práctica cada uno de nosotros. Y entonces yo con esa diligencia, así como me apropio de las promesas y de la esperanza y digo, sí, en Cristo Jesús, amén, pues de la misma manera cuando Dios habla, yo escucho y le sigo y pongo en práctica con diligencia y con todo el anhelo de honrarle y de agradarle solo a Él. La Escritura nos habla de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura nos habla de cómo Él fue hecho a imagen del Dios invisible. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. A través de la Escritura entendemos cómo el Señor Jesucristo habitó entre nosotros. Emmanuel, Dios hecho hombre. A través de la Escritura entendemos cómo Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. A través de la Escritura y de su voz entendimos que teníamos que abrir nuestro corazón. Entendimos nuestra condición de pecado y reconocimos nuestra necesidad de Jesús. A través de la Escritura se nos mostró ese plan perfecto de parte de Dios para cada uno de nosotros. A través de la Escritura aprendimos que había una mejor manera de vivir y era la manera de Dios. A través de la Escritura aprendimos a educar a nuestros hijos. A través de la Escritura aprendimos a saber cómo llevar nuestros matrimonios. A través de la Escritura aprendimos a saber cómo Dios espera que seamos como jefes, como hermanos, como amigos en cada uno de nuestros roles. A través de la Escritura el Señor sobre todo nos llamó a entender que Él llama pecado a lo que es pecado. Que Él espera que nosotros nos apartemos, que Él espera que nosotros nos consagremos. A través de la Escritura aprendimos a vivir en santidad, entendimos la manera en la que debemos vivir como hijos de Dios. A través de la Escritura aprendimos de un Pablo cómo tenemos un propósito eterno para cada uno de nosotros. A través de la Escritura entendimos la estatura que debemos alcanzar. A través de la Escritura entendimos que no podemos hacer nada sin Dios en nuestra vida. A través de la Escritura entendimos nuestra necesidad de Jesús. A través de cada una de sus palabras entendimos
ese propósito para cada uno de nosotros. A través de la Escritura entendimos también el llamado que nos hace a que otros lo conozcan. A través de la Escritura entendimos esa responsabilidad que tenemos en cada uno de nuestros hogares. A través de la Escritura entendimos que no hay un mejor lugar que estar en la presencia misma de Dios. Por eso yo lo animo a usted en esta mañana, a que así como usted dice, yo quiero escuchar la voz de Dios, entienda lo que el Señor nos dice. Yo quiero conocerte más. Yo quiero buscarte más. Yo quiero encontrarme contigo cada mañana, Señor, para escuchar tu dulce voz, para escuchar tu instrucción, para escuchar tus mandamientos. Señor, yo quiero buscar tu presencia, Señor. Yo quiero buscar tu instrucción y yo quiero con diligencia y prontitud poner en práctica cada cosa que tú dices a mi vida. Cierre sus ojos, por favor, y démosle gracias al Señor. Señor, gracias. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por tu Escritura. Gracias por tu palabra, Señor. Tenemos ese anhelo. Ese es un anhelo que tenemos como seres humanos. Escuchar tu voz, Dios, porque a través de ella recibimos instrucción, recibimos consuelo, recibimos dirección, papá. Entendemos hoy, Señor, que cuando hablas a nuestra vida nos dejas ver que estás muy cerca y que te interesas por nosotros y que quieres instruirnos y que quieres mostrarnos el camino que debemos seguir, Señor. A través de la Escritura entendemos, Señor, cómo enviaste a tu Hijo para que muriera en la cruz y para que su sangre se derramara hasta la última gota para el perdón de nuestros pecados, Señor. A través de la Escritura nos llamas a vivir en santidad, nos llamas a vivir en integridad, nos llamas a dejar de vivir como vivíamos antes, una vida absurda y sin sentido. A través de la Escritura comprendimos ese plan de salvación perfecto para la humanidad, Señor. A través de la Escritura entendimos que nuestra necesidad mayor por encima de cualquier otra necesidad eres tú, Señor. A través de la Escritura entendimos que nos falte todo menos tú, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias por tu palabra. Gracias porque hablas a nuestra vida, Señor. Que en nosotros siempre haya un espíritu enseñable, una disposición por obedecer tu voz, Señor. Padre, que podamos filtrar, que podamos con claridad entender qué cosas vienen de tu parte y qué cosas no vienen de tu parte. Hoy, en el nombre de Jesús, yo quiero callar cualquier voz que algunas personas hayan permitido que se guarde en su mente y en su corazón. Personas que hoy están abatidas y desanimadas, personas que hoy están llenas de temor y están angustiadas. Quiero recordarte lo que el Señor te dice, lo que su voz te dice. El Señor dice, yo estoy contigo, no tengas temor, yo soy tu Dios, no te angusties, yo te sostendré con mi diestra victoriosa. Recuerda muy bien lo que dice el Señor, cada una de sus palabras, porque serán ellas las que te sostengan. Señor, hoy estamos parados sobre la roca que es Cristo y bajo la cruz, Señor. Damos gracias por tu palabra, damos gracias por tu instrucción, Señor, y damos gracias porque tú quieres, Señor, cultivar una relación íntima. Tú tomaste la iniciativa, Señor, enviaste a tu Hijo para que todos aquellos que creyéramos en Él no nos perdiéramos, sino que tuviéramos vida eterna. Y hoy entendemos, Señor, y recordamos una vez más que en Cristo todo es hecho nuevo y que todo nuestro pasado quedó atrás. Y hoy entendemos a través de la Escritura, Señor, que podemos cerrar nuestros ojos y levantar una oración y saber, Señor, que tus oídos están atentos a la oración del justo, Señor. Gracias, amado Señor. Gracias, bendito Rey. Hoy nuestro anhelo, Señor, es que muchos salgan de este lugar, salgan de esta transmisión, Señor, tomando la decisión y diciéndote, Señor, te quiero conocer más, Dios. Y que cuando escuchemos tu voz, pongamos en práctica, Señor, con diligencia y prontitud, cada mandamiento y cada instrucción dada por ti. Señor, levanta al que está desanimado, consuela, Señor, trae esa voz de esperanza y de aliento al que está cansado, al que está abatido, al que está preocupado, al que está cargado. Tu voz y tu palabra también nos dice, ¿hay alguien angustiado, hay alguien preocupado? Pues que venga a mí, porque yo le daré descanso. Es lo que nos dice, Señor. Háblanos siempre, es nuestro anhelo, Jesús. Oramos en tu precioso nombre, guiados por tu santo y poderoso Espíritu. Amén y amén. Amén. Amén, iglesia. Le damos la bienvenida a las personas nuevas. Si hay alguien que nos escuchó por primera vez en esta mañana, le damos la bienvenida de todo corazón. Bienvenido a esta transmisión. Bienvenido a esta bella iglesia, a Casa sobre la Roca. Esperamos que usted se pueda vincular, esperamos que usted empiece a ser parte de, esperamos que usted entienda la necesidad que tenemos de escuchar la voz de Dios. Usted dirá, bueno, ¿y cómo? ¿Quién me enseña? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me orienta? Bueno, como iglesia queremos apoyarlos en este proceso. Así como los niños empiezan a caminar y necesitan a alguien, necesitan a un tutor, necesitan a alguien que los guíe, que por un momento los tome de la mano,
pues de la misma manera entendemos que esa es la función de la iglesia. Queremos como iglesia apoyarlo, no solo dar la bienvenida, no solo decirle que nos alegramos de todo corazón porque usted esté hoy conectado, no solo eso, también queremos llamarlo, queremos ponernos en contacto con usted, queremos darle la bienvenida, queremos animarlo a que usted cultive una relación personal e íntima con Dios, pero también queremos animarlo en esta mañana a que usted haga una sencilla oración. Si usted cree que Dios habló a su vida y a su corazón en este día, yo quiero que usted cierre sus ojos y repita después de mí esta oración. Hágalo de manera audible, allí con su familia, quienes están con usted. Repita esta oración después de mí. Toda la iglesia, allí en sus hogares, lo va a respaldar y lo va a acompañar también. Repita conmigo. Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que he pecado en tu contra, pero también reconozco, Señor, que tú te entregaste en la cruz, Jesucristo, para el perdón de pecados y para mi vida eterna. Gracias, Señor Jesús, por haber derramado hasta la última gota, porque con el derramamiento de sangre hubo perdón de pecados. Señor Jesús, al tercer día resucitaste de entre los muertos para vencer a la muerte y para darme vida eterna. Gracias, Jesús. Gracias por perdonarme. Gracias por amarme. Señor, oro porque hoy restaures mi vida. Oro, Señor, porque hoy entres a mi corazón. Te reconozco a ti, Jesús, como único Señor y como Salvador personal. Conoces bien mi vida, Señor. Conoces mis dificultades, conoces mis temores, conoces mis angustias. Descanso, Señor, en que tú proveerás, en que tú cuidarás y en que tú suplirás cada una de ellas. Señor Jesús, oro en tu precioso nombre. Amén y amén. Amén, amén. A ustedes, amén. Bienvenidos. Nos alegra muchísimo que estén acá. Nos alegra muchísimo que estén con nosotros conectados en esta transmisión. Quiero decirle que tenemos diferentes ministerios para que usted se vincule. Queremos que usted haga parte de esos ministerios. Bienvenido, que se conecte, por favor, déjenos saber sus datos y su información en el chat. Allí en el chat usted encuentra un formulario de Google en donde usted puede acceder y en donde usted nos puede dejar su información. Queremos darle la bienvenida. Le reitero, queremos llamarlo y queremos animarlo a que usted se conecte con algún grupo pequeño. Es importante, es necesario que usted entienda la necesidad de no caminar solo, de caminar con personas que lo pueden animar, enseñar y orientar a buscar cada día más al Señor. Entonces a ustedes, bienvenidos de todo corazón, bienvenidos a quienes están con nosotros por primera vez. Muy bien, quiero orar ahora por los diezmos y las ofrendas. Quiero dar gracias al Señor por la vida de las personas que han sido fieles. Señor, damos gracias por quienes, Señor, han mantenido, Señor, ese tema de la mayordomía de una manera tan clara, Señor. Oro y bendigo sus vidas, Señor. Oro porque respaldes y bendigas sus trabajos, sus emprendimientos, sus negocios, Dios. Oro porque, Señor, tú multipliques al 1000 por uno, Señor. Oro porque tú suplas cada una de sus necesidades, Dios. Y oro, Señor, también por quienes aún no han comenzado a diezmar, porque a ellos también, Señor, los bendigas, porque los respaldes, porque los cuides, porque, Señor, muchos de ellos están pasando hojas de vida, Señor, presentando pruebas. Derrama tu favor y tu gracia sobre ellos. Es nuestra oración, Señor. Multiplica los recursos, Dios, de tu iglesia. Tú sabes las necesidades que tienen tantas personas que hacen parte de, Señor. Sabemos que tú suplirás, Señor, cada una de ellas. Señor, que nunca falte el alimento en sus hogares, pero que tampoco falte, Señor, esa fe para reconocer que eres tú quien les provee siempre. Oramos, Jesús, en tu precioso nombre. Amén y amén. Amén. Quiero recordarle entonces, antes de orar por los cumpleañeros, por los viajeros o por los aniversarios, que nuestro amado pastor Darío estamos celebrando sus 82 años de vida. Damos gracias al Señor por su vida, porque ha sido una bendición para muchos de nosotros. Y en cabeza de él yo quiero orar por los cumpleañeros, por las personas que han estado cumpliendo años en esta semana, en estos meses. Yo quiero orar por ustedes también. Señor, damos gracias, Padre, por cada persona que ha cumplido años. Nos alegramos con ellos por ese año más de vida que les has regalado. Aún en medio de la cuarentena, Señor, los bendecimos, Dios. Pedimos de todo corazón que los guardes y los protejas siempre, Señor. Oramos también por las necesidades de salud. Señor, tú sabes cuántas personas están siendo afligidas por algún tipo de enfermedad, algún tratamiento. De todo corazón pido que bendigas a los médicos, a los especialistas, porque los guardes y los protejas. Señor, gracias también por quienes tienen que viajar. Guárdalos, protégelos, cuida de ellos. Gracias por aquellos que, Señor, han vuelto a su lugar de trabajo. A ellos también pedimos que los protejas y los guardes, Señor.
Señor, y también queremos decirte gracias. También, Señor, tomamos tiempo de orar para decirte de todo corazón, gracias. Gracias por todo lo que nos das, gracias por tu provisión, gracias por tu cuidado, gracias por tu respaldo. Y gracias porque hoy nos recordaste, Señor, que siempre querrás hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. Gracias por estar cerca, Señor. Gracias por atender nuestras necesidades. Gracias por sostenernos, gracias por soportarnos. Gracias por amarnos, gracias por cuidarnos, Señor. Oramos, Jesús, en tu precioso nombre. Amén y amén. Amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.